Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. Hola familia, buenas tardes. La 1:12 en Canarias. Pues hay nuevo líder de Primera División después de la victoria del Barça ayer frente a la Real Sociedad y la dolorosa derrota para el madridismo, esa manita que le endosó el Atlético el sábado al Real Madrid 5-2 y que ha supuesto que haya cambio de guardia. En la azotea de la clasificación en solitario ahora domina el equipo de Hansi Flick. Vamos a hablar mucho de ese 5-2 que ha dejado sensaciones malas, ¿verdad?, en el Real Madrid. Simeone reconocía después del partido que era el partido precisamente que querían hacer. Aún cuando recibimos los 2 goles, el equipo no cambió la búsqueda del partido que se vio, que queríamos buscar. Y cuando el equipo está comprometido de esta manera y sobre todo lo traduce en el juego, la verdad que desde el lado del entrenador nos pone contento. A veces se gana y otras se aprende, ¿verdad? Porque es la lectura que hizo a su vez Xabi Alonso de tan sorprendente derrota. Las decisiones a posteriori las analizaremos, pero sacaremos cosas y no la olvidaremos esta dura derrota que seguro que nos duele a la afición, pero esto es un proceso la Liga, es un proceso de construcción que estamos. Y hoy no hemos dado el nivel que nos hubiese gustado y tenemos que ser críticos con nosotros mismos, analizar el porqué e intentar mejorar. Esto es de sacar conclusiones y lo haremos. Bueno, pues conclusiones vamos a sacar en este programa, a modo de resaca, ¿verdad? Así que sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es lunes 29 de septiembre de 2025 y esto es Directo Marca, la emisión nacional de Radio Marca, hasta las 3 de la tarde. El Madrid que se tiene que sacar la espinita rápido, ya está en Almaty porque mañana a las 7 menos cuarto, casi en la frontera con China, se enfrenta al Kairat Almaty, 7 menos cuarto, el Real Madrid en la segunda jornada de la fase Liga de la Liga de Campeones. El Atlético también juega mañana después de la derrota en Anfield, recibe en casa mañana a las 9 de la noche al Eintracht Frankfurt. Los otros 3 equipos españoles que nos representan en esta fase Liga de la Champions juegan el miércoles. El Barça recibe al Paris Saint-Germain con un Lamine Yamal que fue quien resucitó con remontada incluida ante la Real ayer para darle la victoria al equipo azulgrana después de un mes con el pubis, con molestias en el pubis con lesión. Barça, Paris Saint-Germain el miércoles a las 9 de la noche. Partidazo del equipo de Hansi Flick ante el vigente campeón de Europa. A las 9 de la noche juega en Dortmund también el Athletic Club de Bilbao, Borussia Dortmund Athletic Club, y el Villarreal se estrena en casa en su regreso a la Champions el miércoles a las 9 de la noche recibiendo a la Juventus de Turín. También, por supuesto, estaremos con Celta y Betis en la Europa League, la segunda jornada de la fase Liga de la segunda competición continental, que para el Betis pasa por el jueves jugar en Bulgaria frente al Ludogorets a las 7 menos cuarto. Eso en cuanto al Betis. El Celta, en su regreso a Europa, se estrena en Balaídos el jueves a las 9 de la noche, midiéndose al PAOK. O sea que tendremos compromiso martes, miércoles, jueves en Europa, pero antes hay que rematar la 7ª jornada en Primera División en la Liga. Hoy se abrocha esta jornada a las 9 de la noche con el Valencia Oviedo, si la Dana lo permite, porque hay alerta roja en la ciudad de Valencia y en la provincia porque amenaza lluvia. De momento estaba nublado, no llovía, pero por si acaso, de momento la Liga no ha dicho nada de que esté en peligro la disputa de ese Valencia-Oviedo. De ayer, el Barça recupera el liderato después de ganar 2-1 a la Real Sociedad. Remontada y liderato culé. Lamine Yamal propició el volteo del marcador en su regreso al instante de salir, además. Para Flick es importante verse otra vez líder en solitario. Sí, esta es la situación actual.
pero por supuesto que es bueno conseguir este primer puesto, porque también le metes un poco de presión a los oponentes como el Real Madrid y todos los que están detrás de nosotros. Por supuesto, ahora tenemos que defender esta posición y lo sabemos, pero nos encanta hacerlo. Pero al fin y al cabo, lo bueno es ganar hoy contra este buen equipo. El Getafe volvió a empatar, segundo empate consecutivo en casa, esta vez ante el Levante, y Bordalás, que sigue reclamando, después de que Liso se haya marchado con España al Mundial Sub-20, sigue reclamando de alguna forma tener más pólvora en el ataque. Solo cuenta con Borja Mayoral. No sé, ¿vosotros qué pensáis? ¿Tenemos uno? Yo no conozco ningún equipo profesional que esté con un delantero. Nosotros estamos por las circunstancias que todo el mundo sabe, del principio del campeonato, del mercado, y está claro. Y en el caso del Rayo Vallecano, derrota 0-1 ante el Sevilla. Íñigo Pérez quiere ver el vaso medio lleno. Bueno, mi cabeza está en el gol recibido, que es la única forma en la que me voy a quedar satisfecho conmigo mismo. Hay, como dices tú, muchísimos aspectos positivos desde que hemos comenzado la liga, incluyendo el partido de hoy, pero creo que lo que nos ha hecho un equipo, en este caso como ha descrito el entrenador del Sevilla, es que no ponemos excusas, que nos adaptamos, que siempre vamos hacia adelante, y la única manera de ir hacia adelante y progresar es incidir en las cosas que no hacemos bien. En segunda división hoy se completa la 7ª jornada a las 8:30 con el Leganés Castellón, con el equipo pepinero en una segunda que domina el Deportivo de La Coruña. Colíder el Cádiz con 15 puntos en puestos de promoción de ascenso a primera. Andorra, Real Racing Club de Santander, Burgos y Eibar. Por abajo cierran y descenderían a Primera Federación Real Zaragoza, Córdoba, Castellón, a expensas de lo que haga hoy en Butarque frente al Leganés, y Granada, colista de esta liga Hypermotion. Voy a bajar un peldaño más para hablarte de la Primera Federación. En el grupo primero, donde está el Real Madrid Castilla, derrota 1-3 ante el líder de ese grupo primero de Primera Federación, el Tenerife. Tenerife, que es líder sólido, 15 puntos, 10 le saca a Celta, Fortuna y a Guadalajara y a Racing de Ferrol desde la azotea de la clasificación, mientras que el equipo de Arbeloa no acaba de arrancar, es 18º. El Real Madrid Castilla tiene solo 3 puntos. Y en el grupo segundo de Primera Federación, Hércules 0, Alcorcón 0, y el otro madrileño del grupo, el Atlético madrileño, el filial rojiblanco, ganó 2-0 a la Unión Deportiva Ibiza. Así las cosas, el Atlético sanluqueño es el líder, pleno de victorias no, pero tiene 9 puntos, al igual que el Sabadell. El Atlético madrileño, el equipo de Fernando Torres, es tercero con 8 puntos, al igual que el Alcorcón, que es octavo en ese grupo, segundo de Primera Federación. Y por completar la portada futbolera, en fútbol femenino, Liga F Moeve, el Barça lo suyo, 2-0 ganó al Español, el Atlético goleó al Granada 0-4, el Deportivo y el Madrid Club de Fútbol Femenino, el partido acabó con la victoria del Madrid Club de Fútbol Femenino por 1-2 en Coruña, y el Real Madrid no pudo pasar del empate a 0 en su visita al Costa Deje Tenerife. El Barça es quien lidera en solitario la clasificación tras 5 jornadas de la Liga F con 15 puntos. Segundo es el Atlético con 13. El Real Madrid es quinto con 8 puntos. El Madrid Club de Fútbol Femenino sexto también con 8 puntos. Nos encanta el fútbol, pero resulta que aquí le damos bola a todos los deportes. Y estamos pendientes del deporte en directo. En tenis está jugando Carlos Alcaraz ante Casper Ruud, semifinales del ATP 500 de Tokio. De momento, jugándose en el tercer set con 4-3 a favor del murciano, sirviendo Alcaraz en la tercera manga. Está ahora mismo Alcaraz dominando. De momento ha sido un set para cada uno, y en el tercer set quien gane se mete en la final de este ATP 500. Está 4-3 iguales a 40, sirviendo a Alcaraz ahora mismo por delante el murciano Marciano, por delante de Ruud. Está el pase a la final del ATP 500 de Tokio en juego. Es deporte, tenis en directo. Pero también es portada hoy de Marca. Marc Márquez, el genio, culminó su regreso con el 9º mundial. 5 años de angustia, con 2 operaciones de brazo y episodios de visión doble, desembocaron ayer en otro título con el que iguala a Rossi. 9 mundiales ya para el de Cervera. Ha ganado con 5 grandes premios de antelación. Se dice pronto, Márquez, 9 veces campeón del mundo. Un Márquez que lo ha pasado muy mal y que se acordó de su abuelo en la victoria.
Ojalá, seguro que no lo está viendo desde allá arriba. Mi abuelo, todos los abuelas y abuelos, pero mi abuelo lo vivía de cerca y era súper directo conmigo y me dijo, basta ya, y le dije, última oportunidad. Y seguro que lo está disfrutando como nosotros. El abuelo estará bien orgulloso. Desde el cielo, contemplando cómo su nieto se proclama por novena vez campeón del mundo. En este caso, lo hizo en el Gran Premio de Japón. Y por último, como penúltimo asunto polideportivo, el Valencia Basket, campeón de la Supercopa de España, Supercopa Endesa, el primer título oficial en liza a costa del Real Madrid de Sergio Scariolo. Ganó el conjunto de Arancha en la final al equipo blanco. Charly Santo, buenas tardes. Pues sí, Rafa, ¿qué tal? Lo hizo 94-98 en un gran partido que se decidió en los instantes finales y que coronó a Valencia Basket y a Sergio de la Rea como MVP a sus 18 años, confirmando así el buen verano y la gran trayectoria del joven talento del Valencia y de la selección española de baloncesto. Pedro Martínez, que ya es el entrenador con más títulos de la historia de Valencia Basket con la Supercopa de España. Hablaba así el técnico tras el partido. Sí, sufriendo mucho. Lo que pasa siempre en los finales así igualados, que se decide todo por acciones individuales y jugando en media pista, que no es donde nosotros estamos más cómodos, pero bueno, los tiros libres de Larry, acciones individuales de jugadores como un 2+1 muy importante de Cameron Taylor. Una canasta de Taylor y la quinta falta de Tavares, decisivas en los segundos finales para la victoria de Valencia, que deja sin títulos a Sergio Scariolo en su estreno, que de momento no puede mejorar lo que hizo Chus Mateo en el banquillo blanco y que sigue dejando sensación de equipo en construcción. Tendrá que ponerse las pilas porque arranca la Euroliga a partir de mañana, 38 jornadas en esta nueva competición con 20 equipos. Mañana juega el Real Madrid, lo hará ante la Virtus de Bolonia en Italia a partir de las 9:15. Abre fuego el Barça visitando en Sofía la cancha del Hapoel Tel Aviv, que se estrena en competición con Vasile Misic. También juega mañana Baskonia, que recibe en casa a Olympiacos, el flamante campeón de la Supercopa. El Valencia Basket jugará el miércoles a domicilio ante el Asvel Villeurbanne y estrenará el viernes el Roig Arena ante la Virtus de Bolonia. Pues felicidades a quien va a jugar en el Roig Arena, el Valencia Basket, campeón de la Supercopa Endesa. Vamos a estar muy pendientes de nuestros representantes en la Euroliga. Arranca la máxima competición del baloncesto continental. Luego ampliamos. Gracias, Charly. Hasta ahora. Y ahora sí que sí, por último, agónica defensa en golf. Europa retuvo la Ryder Cup ayer pese la formidable carga final de Estados Unidos. Shane Lowry consiguió el medio punto que aseguraba el trofeo y Tyrrell Hatton el otro medio que dio la victoria por 15-13. Derrota de Jon Rahm ante Schauffele. Scheffler se redimió al final. El caso es que Europa retiene el título en esa agónica defensa en la Ryder Cup. El irlandés Lowry abortó la insurrección de Estados Unidos. Pues así late todo el deporte hasta ahora. Sí ha sido también el fin de semana polideportivo. A las 2:10 comentamos lo que es la actualidad del fútbol. Pondremos el foco en la resaca de ese 5-2, de esa manita histórica del Atlético en el primer derbi capitalino, en el primer duelo de Xabi Alonso con Simeone desde que el Tolosarra es técnico del Real Madrid. Hablaremos y mucho de ese partido, poniendo el foco también ya, por supuesto, en lo que va a ser la segunda jornada de la fase Liga de la Liga de Campeones. Enseguida estoy en Almaty, en Kazajistán, con Miguel Ángel Toribio, pero a las 2:10 este es el roster de contertulios en el día de hoy. Hoy formamos el corrillo con Tote, Juanma Prieto, José Luis San Martín y José L. Rodríguez. Mañana arranca la segunda jornada de la fase Liga de la Champions y todos sueñan con levantar la orejona, pero tú puedes marcar un golazo hoy mismo. Vende tu coche en Yamóvil, te lo tasan sin prórrogas, te lo compran sin cláusulas y tú cobras sin VAR. ¿Quién necesita octavos? Si puedes ganar la final en una sola jugada, hazme caso y acude a Yamóvil. Y hazme caso también, hombre, y manifiéstate enseguida. Provoca un poco tu interactividad con notas de audio en el 628 26 90 92. Te cuento quién está como cirujano hoy en la cuestión técnica. ¿Quién está tocando los botones? Están dos. Uno que hace gestos y el otro que se quita el sombrero. Harry Potter Beamud y Adrián Portellano el Bombas. Y en la producción, en la cocina de este programa, veo a Palo Villa, veo a Carlos Hueso duro de roer, veo a Jesús Dieguez. Hasta las 3, ya lo sabes, si abres bien los oídos, el Sauki, un día más, una semana más, se cuela dentro. Directo Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Directo Marca. Rafa Sauquillo. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. Sal a bailar, hombre, conmigo. Un día más, una semana más, con notas de audio. Puedes moverte al son del deporte. 628 26 90 92. Ese es el grupo WhatsApp en el que puedes depositar tu opinión en una nota de audio con una nota de voz. La envías al 628 26 90 92 y déjame tu titular de lo que fue ese 5-2 para ti, si eres del Atlético o si eres del Real Madrid. No hay tiempo para lamerse las heridas, pensará Xabi Alonso. Hay que seguir cabalgando. De hecho, el Real Madrid juega mañana a las 7 menos cuarto en Almaty, en Kazajistán, casi en la frontera con China, frente a un equipo que lo único que puede darle es un disgusto, después del tan que le metió Simeone a este Real Madrid el sábado en el Metropolitano. 628 26 90 92. Opina, haz radio deportiva con nosotros. Me voy hasta Almaty. Gracias a nuestros amigos de Mobility Centro, concesionario oficial Mercedes-Benz, con sedes en Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara. Os empiezo a informar un día más de la actualidad de los equipos de Madrid. Dije que te olvidé. No quiere que olvide nadie, ni él mismo, esa derrota, lo dijo el propio Alonso, lo escuchamos en la portada del programa después del 5-2 a su paso por el Metropolitano y de perder su condición de líder el Real Madrid, porque el Barça, con remontada incluida, Lamine Yamal mediante, ayer ganó 2-1 a la Real Sociedad y es el líder ahora mismo en solitario de la Liga eSports. Almaty, Kazajistán. Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Son las 4:18 ahora mismo, donde está, ¿verdad? Son 3 horas más que en la España peninsular. A eso de las 2:15, hora peninsular, hora nuestra, va a hablar Xabi Alonso en la previa de mañana. Pues solo poder llevarse un disgusto si no hacen bien las cosas, después de, ya decía yo, del tantarantán del sábado en el Metropolitano. Toribio. Rueda de prensa jugosa, porque va a hablar también Federico Valverde, que fue otro de los señalados en el derbi contra el Atlético de Madrid. Mira, ahora mismo pasando justamente, Rafa, por delante del hotel del Real Madrid, con muchísima expectación, con mucho coche de policía, esperando la salida del conjunto blanco hacia ese estadio central. Y como te digo, Valverde, que fue uno de los señalados, porque si también traemos a colación las palabras del uruguayo hace un par de semanas, justo después de jugar contra el Marsella, decía que Xabi Alonso sabía que no le gustaba ser lateral derecho, y a tenor de las lesiones de Tren y de Carvajal, a ver cómo actúa mañana el técnico Tolosarra ocupando esa demarcación. ¿Sentará más Tantuono? Me imagino que se lo preguntará también el personal, dar entrada a Bellingham en el derbi. A la poste, claro, a toro pasado macho no le salió bien, pero sobre todo un poco la disposición, ¿no? Porque por momentos el Real Madrid fue a remolque y acabó arrasado, Toribio. Bueno, son compatibles, ¿no? Las dos versiones, una que con Bellingham quizás se precipitó. A mí no me parecía descabellado que jugara Bellingham, porque físicamente te podía dar ese vigor que no te aporta Arda Güler, ese oficio que no te aporta más Tantuono. Eso por un lado, pero por otro sí que es verdad que mandas un mensaje al vestuario como que al final, con las estrellas, con algunas sí, con otras no, se acaba un poco, no plegando, pero sí siendo permeable. Ya con Vinicius le dio jarabe de banquillo y no quería pues también enfadar, por así decirlo, a Bellingham, que levantó la mano y quería jugar porque era un partido importante. Si la salida hubiera sido otro estadio, quizá lo hubiera dejado en el banquillo, eso por un lado, pero yo creo que el Madrid no perdió porque jugara Bellingham o porque no jugara más Tantuono. El Madrid perdió por una cuestión colectiva y coral. Perdió porque no tuvo esa agresividad de otros partidos, no tuvo esa tensión competitiva, no ganó duelos, porque hubo jugadores que estuvieron superados, porque colectivamente se vio un equipo que no iba a la presión como sí que vimos con ese hambre en los 7 primeros partidos de temporada, y el Atlético de Madrid pues en intensidad y en fútbol te pasó por encima. Si tú tampoco tienes mucho fútbol, si te cuesta sacar la pelota, no fue el mejor día de Hausen, tampoco Carreras rompió líneas. Si el centro del campo, Valverde y Tchouaméni, no son dos jugadores que están llamados para elaborar fútbol, pues al final se junta todo, y contra un Atlético de Madrid muy intenso, más concentrado, más motivado, pues al final te lleva por delante. Es verdad que Arda Güler fue el mejor del Madrid, pero Arda Güler no es un creador de fútbol, es un jugador muy talentoso, un jugador ingenioso, que te da el último pase, pero no te marca el ritmo del partido,
no lleva la batuta, no gobierna los partidos, como pudo hacer en su tiempo Kroos y Modric o incluso Casemiro. Arda Güler es un jugador más Özil, más ese media punta que saca de la chistera un pase imposible para que Mbappé marque. Pero creo que más allá de que jugara o no jugara Bellingham, Xabi Alonso sabe que su Real Madrid el pasado sábado no fue fiel al estilo que venía promulgando el técnico Tolosarra, no fue protagonista y por momentos se vio un Madrid contemplativo que yo creo que confundió saltar tranquilo a saltar con falto de tensión. 628 26 90 92. Vamos a buscar opiniones, pero quiero también la de los oyentes, por supuesto, en el grupo WhatsApp de Radio Marca. Mirando hacia adelante, porque ya haremos en el corrillo y con esas opiniones así a modo de aperitivo en esta primera hora de Directo Marca, ya haremos bastante opinión, pero mirando hacia adelante, Toribio, tú bien lo decías, Fede Valverde ya avisó que lo había hablado con Alonso, que no quería volver a ser lateral derecho, pero a ver qué hace, porque como no ponga a Raúl Asensio, tiene lesionados a Trent y sancionado y lesionado después del derbi también a Carvajal. Miguel Ángel. Sí, tiene un agujero importante en defensa, concretamente en el flanco derecho. Ha viajado hasta Almaty con 5 ausencias, sin Trent, sin Carvajal. Baja para un mes, estiman en el Real Madrid, sin Rüdiger, sin Mendy y sin Militao. Así que para ese flanco derecho, para esos dos puestos en la parte derecha de la defensa, pues entre Raúl Asensio, entre Fede Valverde, entre David Jiménez, entre Tchouaméni y entre Alaba tendrán que repartirse esos puestos. Va a ser una especie de efecto dominó, porque si juega Raúl Asensio de lateral tendrá que ser central o Alaba o Tchouaméni. Si Tchouaméni es central tendrá que ser centrocampista, o bien Ceballos o bien Valverde con Camavinga. Si Valverde es lateral, pues tendrá que jugar sin el uruguayo de centrocampista. Así que no sé cómo se llama el jueguecito este, que son, me lo invento, 16 casillas libres, tienes 15 fichas y vas moviendo hasta completar el puzzle. Un juego muy de agilidad mental, no sé cómo se llama, pero que tienes que completar un dibujo, pero algo así es un juguete, es así muy noventero. Estaba el cubo de Rubik y el otro era así, era una especie de tablero con 24 fichas, tienes que hacer un dibujo y había 23 fichas en el tablero y solamente podías mover una. Así que una especie de, llámalo como quieras, sudoku, cubo de Rubik, que tiene que completar Xabi Alonso para mañana conformar una defensa y un centro del campo de garantías para enfrentarse por primera vez al Kairat aquí en Almaty. El que ha completado su pase a la final del ATP 500 en Tokio es Carlos Alcaraz, que acaba de ganar a Casper Ruud. Carlitos suma su victoria 66 este año y supera su tope en una temporada fijado en 65 triunfos en 2023. Así que 3-6, 3-6-4, Alcaraz elimina a Ruud y se clasifica para la final del ATP 500 en Tokio. Gran noticia. Cierro paréntesis, Toribio, nos dejamos algo antes de buscar también no solo la resaca del Atlético de Madrid, muy distinta, la victoriosa, pensando ya en mañana recibir al Eintracht de Frankfurt para arrancar la fase Liga en casa, después de su estreno con derrota frente al Liverpool en Anfield. Ahora estoy con la resaca de ese 5-2 por parte del Atleti y la previa pensando, ya digo, en el Eintracht de Frankfurt, pero antes voy a visitar los bares, qué lugares, porque hubo polémicas videoarbitrales con Alberola Roja, sí, en el Metropolitano. Nos dejamos algo, Toribio, luego nos pides paso con Xabi Alonso y Fede Valverde para escucharles en mitad del corrillo, pero les vamos a escuchar en directo. Sí, que es un 11 mañana delicado, porque, claro, Xabi Alonso puede tender a decir voy a rotar, es un partido teóricamente asequible, aunque el Madrid ya tiene algún susto así con partidos a priori fáciles. Recuerdo contra el Shakhtar Donetsk, que le complicó la vida al Madrid de Zidane, contra el Sheriff en el Santiago Bernabéu, no en Tiraspol, pero sí contra el Sheriff en el Estadio Blanco. Pero más que nada, viene el Madrid de perder, derrota dolorosa. Si derrota Xabi Alonso, quizá alguno se sienta señalado y levante algún que otro malestar o algún que otro tipo de ampolla. Así que a ver mañana el 11 que dispone Xabi Alonso, llenazo en el Central Stadium, 23.000 espectadores con el arbitraje de un italiano, Marco Guida. Gracias, Toribio. Hasta luego. 1:26, 12:26 en Canarias, 4:26 en Almaty, en Kazajistán. Voy a buscar enseguida esa opinión de nuestro barman, pero antes, otro consejo.
¿Has pasado otra noche sin dormir por culpa del ruido? Instala ventanas Recar con cristales acústicos y sistemas Comerlin. Conseguirás el máximo aislamiento térmico y acústico ahorrando mucho dinero y energía. Infórmate en ventanasrecar.es y disfruta del silencio olvidándote del ruido. No me puedo olvidar yo de mi César Muñiz Fernández, colegiado internacional, ex colegiado internacional y barman de Directo Marca. Hola César, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Está por ahí César? Hola César, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿me oyes? Buenas tardes, sí, alto y claro. Buenas César, tardes. estuvo Alberola ahí un poco en el disparadero, con algunas decisiones. Te voy a preguntar directamente, porque el Madrid lo que más reclama es la expulsión de Sorloz por irse a celebrar su gol con la grada. ¿Qué dice el reglamento? ¿Y tuvo que ver la amarilla y ser expulsado el noruego o no? Bueno, pues al final todos sabemos que los futbolistas pueden, por supuesto, celebrar los goles, salir incluso del campo, no perder tiempo, volver otra vez a su posición. Lo que penaliza un poco la regla, como bien sabes, es trepar las vallas perimetrales, que en este caso no hay vallas, y luego acercarse a los espectadores, pero con un matiz, siempre que generen problemas de seguridad, que es un poco lo que Arbeloa Rojas pues interpretó, de que esa acción pues no generaba ningún tipo de peligrosidad y por lo tanto por eso no sacó la segunda tarjeta amarilla, que bajo mi punto de vista está bien interpretada, porque al final es una situación muy puntual que no ha generado ningún tipo de seguridad, de problema de seguridad, tanto los aficionados como los futbolistas, ¿no? Dijo Carvajal que sí, que habían pedido la segunda amarilla para Sorloz. Dice, es que nos explican que no puedes celebrar con la grada por posibles avalanchas, y dice que no había situación de peligro. Así se lo explicó después Alberola Rojas. Pues si nos lo explican así antes de la competición, casi mejor, dijo el capitán del Real Madrid, que también se quejó amargamente, y de hecho está lesionado, porque le hizo una entrada muy fea Nico González, que seguramente tendría que haber visto el VAR si no la vio, porque no la vio Alberola, ¿no? Es una jugada que está en la frontera, es una jugada que sí es verdad que bueno, pues entra con los tacos por encima del tobillo. Hombre, César, déjame que te pinche un poco. Sí, en la frontera sí. se acaba lesionando el jugador, ¿no está? No, está claro. No, pues por eso te digo que yo la veo más de roja que de amarilla. Ah, vale. ¿Por qué? Porque al final, bueno, desafortunadamente, pues el jugador está lesionado, que tampoco vamos a primar un poco la puntería, ¿no? Pero está claro que el futbolista entra pues con los tacos a esa altura de la pierna, que es el gemelo, es el sóleo y es una parte alta. Y lógicamente, como dice la regla, para que sea juego brusco grave, pues con que ponga en peligro la integridad física del contrario ya es suficiente. Y más peligro que acaba lesionado, pues imagínate, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, pues desde el VAR entienden que esa jugada, como está peritada en el campo, es una jugada gris, pues no interviene. Pero si lo hubiese sacado tarjeta roja, tampoco hubiese pasado nada. Y luego la acción del penalti de Arda Güler sobre Nico González por juego peligroso, e incluso Simeone, después de que se cobrase el penalti, lo transformara a Julián Álvarez para empezar a obrar la remontada hasta el 5-2 final. Pues Simeone pidió la roja para Güler por juego peligroso. Es penalti, está bien señalado, levanta demasiado el pie, se la juega y Güler, ¿no? Sí, está bien señalado, pero hay que diferenciar. Este tipo de jugadas es muy parecida como cuando vas a ras del suelo, que tocas el balón y vas con todo y llevas al contrario, pues es un poco lo mismo. Arda Güler toca la pelota, lógicamente, pero de esa manera, levantando la pierna, pues de una manera residual y temeraria, pues impacta en la cara del contrario. Es un poco lo que hablamos siempre, ¿no? El futbolista puede tocar la pelota, sí, pero no puede ir a cualquier precio, tiene que valorar las consecuencias. Y la consecuencia es esa, ¿no? Que aunque es inevitable por la dinámica del pie que impacte en la cara, pero de una manera temeraria, que lógicamente, como bien sabes, la manera temeraria es cuando es una acción que entraña daño físico al jugador, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto está bien peritado por el árbitro, es tiro libre directo y penalti por acción temeraria, ¿no? ¿Qué le pondrías a Alberola Rojas como nota después del arbitraje en el derbi con esto que hemos ido comentando? Pues ha arbitrado muy bien, Sinceramente, todos sabemos que ese tipo de partidos pues son muy intensos, cualquier tipo de acción pues salen chispas. Estuvo muy presente en todos pues enfrentamientos, en los duelos particulares, bien físicamente, dejando jugar, luego encima con jugadas polémicas acertando. Yo creo que ha tenido un nivel alto, un nivel altísimo como árbitro en este partido, y bueno, siempre hay algún error, por supuesto, pero al final, en líneas generales, para mí ha sido un notable alto, rozando sobresaliente, dado la dificultad que es arbitrar este tipo de partidos que puede ser perfectamente una final de Champions, ¿no? Y luego te saco del
del derbi. Ya lo hemos analizado por activa y por pasiva, las jugadas polémicas y tu nota, Alberola. Están negociando, están reunidos ahí la Liga con el Valencia y el Oviedo, porque sabes que se completa hoy la 7ª jornada con ese Valencia-Oviedo a las 9 de la noche, porque hay alerta roja, amenaza de Dana en Valencia. Sí. Y el Valencia propone jugarlo mañana, posponerlo. Claro, de momento no está lloviendo sobre la capital de Turia. Lo normal es que no se aplace si la amenaza no es real, por más que, oye, después de lo que sucedió hace justo 11 meses, tal día como hoy, pues en Valencia las autoridades se curan mucho en salud, ¿no? Claro, una cosa es que sepamos a día de hoy, ahora a las 12, a la 1 de la tarde, cómo está Valencia, que a lo mejor no llueve, pero a lo mejor la previsión dentro de 4 o 5 horas te cambia radicalmente, y fue lo que pasó tristemente en la Dana, ¿no? Que a las 2 de la tarde pues no pasó nada, sin embargo, pues imagínate lo que ocurrió a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si están estudiando esa opción es porque lo están valorando con todas las personas implicadas, con los que entienden, con los que saben, y lógicamente hay que adelantarse a esos acontecimientos, ¿no? Si ven que para la hora del partido pues se prevé una cantidad de agua inmensa que dificulta a los aficionados, pues lógicamente, a desplazarse, y luego a los participantes a jugar un partido pues dentro de las normas deportivas, pues yo creo que hace muy bien en poder, pues oye, ya que están en Valencia ya, pues pasar el partido al día siguiente y que todo el mundo pueda disfrutar de este partido de primera división, ¿no? César, gracias, como siempre. Bares, qué lugares, un abrazo. Gracias, un abrazo para todos. No nos falla nunca nuestro comentarista arbitral. 1:33, 12:33 en Canarias. Otra recomendación, y voy con la resaca del lado victorioso, del lado rojiblanco, después de ese 5-2 y pensando ya mañana en la visita del Eintracht de Frankfurt. En lo que va a ser la segunda jornada de la fase Liga de la Champions para el equipo de Simeone, que está obviamente de subidón. Te hago una pregunta: ¿quieres vender tu coche al mejor precio? En Automóviles Alhambra compran tu coche. En Alhambra tasan, compran y pagan en el acto. En Alhambra tienes la mejor opción para vender tu coche. Si quieres cambiarlo, en Alhambra te pagan hasta 1.000 euros más. En Automóviles Alhambra compran tu coche. Encuéntralos en automóvilesalhambra.es. Quiero que me dejes entrar. Vaya, si entró hasta 5 veces, se coló el Atlético de Madrid en la portería de Courtois. José Rodríguez, actualidad del Atlético de Madrid. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Con un buen partido, pues coral, hubo fallos, claro, en defensa, pero más los tuvo el Real Madrid con esos centros laterales con los que Simeone machacó a Xabi Alonso desde la pizarra. De hecho, el gol de Sorloth pues dejó en evidencia, ¿no? Tanto a Asensio, creo que está en el terreno de juego como Hausen, porque Militao ya se había retirado, creo recordar. No, el de Sorloth no, el de Sorloth es en la primera parte. El de Sorloth de cabeza, digo. En la primera parte, Asensio entra en el descanso. Es verdad, todavía estaba Militao, pero renqueante, que luego se fue con, creo que es esguince de tobillo, ¿no? El brasileño. Esos centros laterales le hizo mucha pupa al Real Madrid, y la realidad es que Julián Álvarez volvió a echarse el equipo a la espalda, transformando primero el penalti y después con otro golazo de bandera de falta. José, para poner el 5-2 definitivo. Bueno, es el líder del equipo, lo ha dejado claro Simeone siempre, por activa y por pasiva, cada vez que ha tenido oportunidad, siempre que sale a rueda de prensa, ahora, porque está brillando con luz propia, cuando han salido peor las cosas también, y no me refiero solo al partido en Somos, lo dijo en Mendizorroza, lo ha dicho siempre que se le ha preguntado por ello, es el líder, la bandera, la estrella, el estandarte, la cabeza visible, el jefe de fila, si hablamos de lo extrapolamos al ciclismo, de este Atlético de Madrid, quiere que lo sea durante mucho tiempo, tiene claro que hay que cuidarle, que hay que mimarle, que hay que rodearle bien, y que la responsabilidad también en el aspecto ofensivo de que el equipo siga adelante y de que alcance cotas que el Atlético de Madrid desea, recae en gran parte en el rendimiento que puede ofrecer un futbolista que precisamente lo suele hacer en partidos grandes. Ya contra el Real Madrid el año pasado dejó para el recuerdo ese golazo en el Estadio Santiago Bernabéu en el partido de ida de octavos de final de Champions, y en el derbi del sábado, pues más allá del penalti, que venía por cierto de fallar uno frente al Mallorca una semana antes, Julián Álvarez pues decidió echarse el equipo a la espalda, anotar un gol de falta que va a ser inolvidable para muchos aficionados del Atlético de Madrid, y hacer un tremendo partidazo, porque no fue solo eso, fue la aportación constante al juego de un futbolista que eligió el Atlético de Madrid, porque este sí eligió el Atlético de Madrid cuando tenía ofertas que económicamente eran superiores, pero apostó por venir aquí, y ahora sí que tiene claro su entrenador que hay que cuidarle, como te digo, para que durante muchos años pueda disfrutar la afición del conjunto colchonero y su equipo de un recurso que está al nivel, digamos, de los que tienen los mejores equipos del mundo.
Lo dijo especialmente cuando le retiró en Son Moss y tuvo ese enfado, ¿no? No, pero lo que te decía, pero días antes le habían preguntado en Vitoria y también lo había dicho, en todos los sitios. Lo dice cada vez que puede, es la estrella, le necesitan, le tienen que cuidar, hasta el punto de que se le saltaron las lágrimas al Cholo en la banda, una imagen súper televisiva, ¿verdad? Que captaron los compañeros de DAZN al Cholo con el golazo de falta de la Araña, con ese picotazo por la escuadra en el que nada pudo hacer, o quizás sí, vete tú a saber, Courtois, si llega a estar un poquito más rápido, ¿no? en ese palo. Pero bueno, fue un golazo, para muchos porteros imparable. Un Atlético de Madrid que después de al eterno rival de la ciudad haberle metido semejante meneo, se carga de moral para... Bueno, pues buscar la primera victoria en esta fase Liga de Champions. Mañana a las 9 de la noche recibe al Eintracht de Frankfurt tras la derrota. ¿Y cómo fue la derrota? Porque mereció seguramente más en Anfield de la primera jornada frente al Liverpool, José. Es otro episodio completamente distinto, es una historia nueva, hoja en blanco, porque esto no para. Es el cuarto partido en 9 días, para que se haga una idea la gente de la carga del calendario que tienen los equipos que ahora mismo, pues eso, tienen que afrontar Champions, Liga, y que por el calendario pues les toca jugar, ya te digo, entre el domingo pasado y mañana, 4 partidos, en este caso en 9 días para el Atlético de Madrid. Entonces, en ese aspecto, es cierto que hay que ver también cómo recupera el conjunto rojiblanco ya para el derbi, para el partido frente al Real Madrid. Apenas en los entrenamientos se pudo vislumbrar absolutamente nada, porque fueron poco más que esa recuperación, descarga, activación nuevamente para preparar un nuevo compromiso, y por ese lado es por donde tiene pinta de que van a ir los tiros en el conjunto rojiblanco. Hay que ver si alguno de los que brillaron con luz propia frente al Real Madrid necesita, entre comillas, parar, porque no deja de ser una exigencia tremenda, y lo que va a suponer mañana el Eintracht de Frankfurt, para los que lo conocen, un equipo, ya te digo, que por ejemplo lo hemos visto este fin de semana en la Bundesliga, también plantea partidos a una altísima intensidad. Pero es cierto que en el Atlético de Madrid hay varios aspectos a analizar después del derbi. Muchos salen reforzados y también otros donde hay que seguir poniendo la lupa, pero como te digo, mirando lo positivo, más allá de Julián Álvarez, más allá del duelo táctico de los banquillos entre Simeone y Xabi Alonso, que volvió a ganarle después de como hizo el año pasado, ¿no? Le superó con un jugador menos durante buena parte del partido cuando dirigía Xavi al Leverkusen. Hay aspectos muy positivos, por ejemplo el centro del campo con un Koke rejuvenecido. Es un aspecto a tener bastante en cuenta, porque el año pasado... Buen partido de Koke, sí, señor. Pero es que el año pasado, en todos los partidos de esta enjundia, de este nivel, Koke era suplente. Sí. Porque el ritmo de los partidos, entre comillas, le superaba, ¿no? Era algo muy diferente a lo que estamos viendo este año. Koke ahora mismo es el pulmón del centro del campo del Atlético. Sí, es que está bien físicamente Koke, sí. Está jugando muy bien. Tiene a su lado un futbolista que está creciendo también mucho, como es Pablo Barrios, y es verdad también que si hay que personificar en alguien el carácter que mostró el Atlético de Madrid en el derbi, probablemente sean Nico González y Giuliano Simeone, que contrasta un poco con el rendimiento, digamos, o la intensidad que puso en liza el Real Madrid en muchos aspectos del juego. Son jugadores que, pues eso, salieron a comerse el césped y lo demostraron. ¿Qué sucede con el Atleti? Por supuesto que no conviene echar las campanas al vuelo. Era un partido donde te jugabas muchísimo. Te jugabas básicamente no quedar descartado de la Liga a 27 de septiembre. Quedarte absolutamente fuera. 6. Sigues a 6, sigues lejos, y eso lo estás pagando, digamos, por errores que has cometido tú durante el inicio de la campaña. Y son fallos y debilidades que también se pudieron ver sobre el césped el sábado. O sea, se puede hablar de un partido perfecto. Para mí no fue un partido perfecto del Atlético de Madrid. El Real Madrid, cuando entra en el partido y remonta al Atlético de Madrid, por ejemplo, especialmente en el segundo gol, pero hemos hablado de las debilidades defensivas del Atlético de Madrid. Fallo de Lenormand, sí. Y en el primero, entre Lenormand y Lenglet, pero en el segundo especialmente, el fallo de Lenormand es bastante evidente. ¿Qué supone eso? Que el Real Madrid, casi sin provocar, digamos, ocasiones o generar un fútbol que pusiera contra las cuerdas al Atlético de Madrid... Es que dispara 2 veces a puerta, 2 goles. Y se puso por delante. Sí. Se puso por delante, y el tanto del Atlético de Madrid del empate, que me parece fundamental, llega justo al filo del descanso, que moralmente creo que es clave, y que creo que es el que pone el partido en otra dimensión. Eso por la parte defensiva. Por la parte ofensiva hablamos mucho de la falta de... el problema en la definición del Atlético de Madrid. No voy a decir la falta de gol, porque marcó 5 goles, pero podían haber sido muchos más. Julián tuvo un disparo al palo, Sorloth tuvo varias ocasiones mano a mano con Thibaut Courtois, Giuliano Simeone, lo hemos hablado estos días, también tiene que mejorar mucho en la definición. Son problemas
que también, digamos, demostró el Atlético de Madrid en el derbi, aunque estuvo muy por encima, evidentemente, del nivel de otros partidos. Ahí tienes que seguir trabajando, tienes que seguir mejorando, porque por mucho que ahora quieran decir, no, que juegue todos los días como contra el Real Madrid, es casi imposible mostrar ese nivel todos los días en cuanto a intensidad, porque es un derbi, porque es completamente diferente. Pero sí es cierto que ahí, en ese debe, pues tiene que seguir mejorando el Atlético de Madrid, que realmente, y pensando ya en, digamos, órbita Champions, no se puede dormir. Contra el Liverpool es verdad que un tropiezo, y como se produjo, puede ser aceptable. Mañana tienes que ganar al Eintracht. Sí, no hay más tutía, porque te puedes complicar la presencia en los octavos de primera, ¿no? Sin tener que recurrir a ese playoff previo, ¿no? Por cierto, paréntesis, ya es oficial, Lleida será la sede de la Supercopa de España 2026, en ese nuevo derbi que habrá, porque es la semifinal Real Madrid-Atlético, la otra Barcelona-Atlético de Bilbao, del 7 al 11 de enero en Lleida, Supercopa de España. Pensando en el Eintracht, pensando en posibles cambios, en introducir a lo mejor ya sí a Baena con más minutos, o ¿qué puede hacer Simeone? Yo quiero verlo. Es verdad que fueron minutos muy buenos de Baena, muy poco, muy bueno, y digamos con el viento a favor, que eso al final siempre condiciona, y es cierto que no tiene que servir tampoco para hacerse una idea tremenda de lo que puede ser Baena en el Atlético de Madrid. Habrá que ver ahora ya, porque tiene pinta. Ahí sí puedo coincidir contigo en que quizá mañana sea el día de ver por fin a Baena de inicio en el Metropolitano, en casa, más que en Balaídos, pero bueno, habrá que esperar. Puede ser una de las grandes novedades. Yo creo que puede ser la otra, el ver a Janko otra vez en el centro de la defensa, el ver al eslovaco en el centro junto a Robbie Lenormand probablemente, y ver si Ruggieri o Galán, que el otro día fue Galán el elegido para salir en la segunda parte, son los que disfrutan de minutos en esa titularidad. También quiero ver si el centro del campo recibe algo de oxígeno, vamos a decir, porque la carga de partidos y minutos, como digo, está siendo muy elevada. Sigue el Atlético de Madrid trabajando, va a entrenar esta tarde. La rueda de prensa a las 7 y cuarto de la tarde la vamos a escuchar aquí en Radio Marca, y vamos a escuchar a Llorente y a Diego Pablo Simeone, perdón, que se me va el santo al cielo. Y luego el entrenamiento, en ese último entrenamiento, donde Almada va a seguir al margen. Ya le veíamos en el entrenamiento de ayer saltar al césped, hacer carrera, todavía le queda al argentino. Cardoso sigue de baja. Y también hay que tener en cuenta que lo de Jiménez, lo venimos contando, es un plan muy especial. No ha jugado esta temporada, lleva 3 meses en el dique seco. Todos sabemos el currículum de Jiménez, no ha hecho pretemporada, quedan 2 semanas para el parón. Bueno, 1 semana para el parón, mejor dicho ya. Yo creo que no hay que esperar, no se espera a Jiménez para estos partidos, y habrá que esperar a la vuelta del parón para volver a tenerle, pero es un punto de vista. Por cierto, llegan en el día de entre hoy y mañana, mejor dicho, va a recibir 3.430 aficionados el Atlético de Madrid, 3.430 aficionados del Eintracht que van a venir a Madrid, partido de alto riesgo, como todos los de Champions, efectivos policiales y seguridad máxima para un partido importante. Hay que recordar que en teoría hay que ver qué es lo que sucede, pero en principio Simeone se lo va a perder. Claro, porque fue expulsado en había una norma que decían que había cambiado, que se podía dejar en suspensión y demás, pero la teoría hasta esta hora es que Simeone está sancionado con un partido. Muy bien. Gracias, José. Hasta luego. Noticia del FC Barcelona, el nuevo líder de Primera División. La Masía sigue marcando el camino, es un tuit del propio Barça. Marc Bernal 2029. Renuevan al canterano hasta 2029. Como aperitivo del corrillo, vamos a buscar una opinión primero, una primera opinión en blanco. La firma. Y entiendo que hoy, desde el lado madridista, nuestro veterano de Vietnam viene con directamente granadas de mano. Hola, Pedro Pablo San Martín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy sí que sí, granadas de mano de colores, ¿eh? Porque el primero que se equivocó fue Alonso, después quedaron señalados bastantes jugadores, ¿no?, en el derbi. Pues sí, Rafa. La verdad que ha sido un día negro en la historia reciente del Real Madrid, porque yo creo que nadie pensaba que el Madrid iba a salir de esa manera, ¿no?, del Metropolitano. Podía ganar, podía perder, lo suyo es que parecía que iba mejor, iba para adelante, pero Xabi Alonso lo hizo mal, lo hizo muy mal. Tan mal que yo creo que a peor no puede ir el Madrid. O sea, yo creo que ha tocado fondo en este partido Atlético de Madrid y de ahí para arriba, porque peor no se puede hacer todo. Xabi Alonso se equivocó en el planteamiento, no sé, pero en el desarrollo sí, y en
y en hacerle frente al Cholo en lo que hacía el Atlético de Madrid, ¿no? No lo supo leer, Rafa, no lo supo leer. El Madrid fue de mal en peor. Es que se veía venir, ¿no? Que sacando a Sorloz junto a Julián Álvarez iba a freír a centros laterales al equipo blanco, Simeone, como así fue, ¿no? Y así llegó, por ejemplo, el gol del empate, por ejemplo, al final del descanso. Claro, es que era pase lateral, pánico en el área. O sea, los jugadores estuvieron bajísimos. O sea, no entiendo cómo pudieron dejar rematar de cabeza, pero también pensemos en Courtois. O sea, a Courtois se le cayó el larguero encima en el Metropolitano. O sea, si veis los goles, en ningún momento salió como se supone que es Courtois, un portero de 2 metros, debajo del larguero, pues se comió todos los remates de cabeza. Ya no quiero hablar de carreras. O sea, fue en fin, un día negro. La defensa no estuvo a la altura, no supieron trabajar, como dices tú, los centros laterales a remate de cabeza. No supieron trabajar el dominio del centro del campo. La presión del Atlético fue tremenda, se agobiaron. Muchos dicen que Bellingham... No, yo no digo que Bellingham. Yo creo que todos tuvieron la culpa, vamos, desde Xabi Alonso al delegado de campo, vamos. Bueno, el delegado de campo no, el delegado del Real Madrid, Achendo, porque todos lo hicieron muy mal. Yo creo que el Madrid estaba totalmente desconfigurado. No se pareció en nada al Real Madrid, excepto en el gol de Mbappé, ese sí. Pues es un gol de Mbappé muy de Mbappé, pero en fin, yo creo que de esto hay que sacar dos conclusiones, Rafa, si te parece. Sí. Una, que si el Atlético de Madrid juega así, siempre puede optar al título de Liga. Lo digo siempre, entiéndase la palabra siempre, no solo con el Real Madrid. Y dos, que el Real Madrid ha aprendido una lección que es que con el escudo de la camiseta no se ganan los partidos. Hay que dejarse la vida en el campo. Pues se puede decir más alto, pero no más claro, ¿eh? Ha disparado, pero con puntería, Pedro Pablo San Martín en el análisis de ese 5-2 desde el lado blanco. Gracias, Pedro, un abrazo. Un abrazo grande. Porque va a buscar también una firma, pero en rojo y blanco. La firma. Antes te recuerdo, futbolero, futbolera, llega a Madrid Estadio Movistar La Liga, una experiencia gratuita y única en la que podrás conseguir regalos de lo más futboleros como entradas para partidos y camisetas de tu equipo o tomarte un café con la cara de tus ídolos. Vive el fútbol como nunca antes con experiencias inmersivas que te harán sentir parte del juego. Pásate por Espacio Movistar en Gran Vía 28 y descúbrelo. Estadio Movistar La Liga. Esto sí que es fútbol. La opinión de Francisco Guaita, que es corrillero, de vez en cuando, me cuesta y es un tipo muy ocupado, me cuesta liarle. Hola Guaita, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa, un gusto. Además, el gusto, el que experimentaste el sábado, ¿no? Con ese 5-2, que tú eres colchonero, siempre lo has reconocido, pero vas a reconocer los méritos y deméritos de uno y otro, ¿no? Sobre todo los méritos, los puntos fuertes de este Atleti, que las malas lenguas dicen, bueno, ya ha salvado la temporada, ganando el Real Madrid. No, este equipo es muy grande y tiene que aspirar a más, a volver a competir como otrora ha sabido competir hasta el punto de lograr 8 títulos con el mismo entrenador, con Simeone. Eso es, sí, el sábado fue desde el primer minuto, que eso yo creo que se nota mucho en el Atlético de Simeone, cómo sale ese equipo, y el sábado yo creo que le dio un repaso al Madrid en intensidad, tácticamente, pero también en juego. Es decir, fue muy coral, supo sufrir con el 1-2, ¿no? Y le supo dar vuelta y en casi todo momento, quizá de lo mejor que fue la reacción con el 1-2, un tiro al palo de Julián poco después de ese 1-2 y sobre todo ese ADN de Simeone en intensidad, pero sí que hay que poner ojo a la defensa. Lo que más me sorprende, sobre todo de este partido, y yo creo que va un poco a colación con la sociedad, esa inmediatez, ¿no? Que ahora escuchas al Real Madrid, parece que todo está mal, ahora escuchas a los del Atleti, parece que todo está bien y solo ha cambiado un día. Y es un poco la reflexión que yo creo, ¿no? Ni los de Simeone estaban tan mal, ¿no? Ni los de Xabi Alonso ahora están tan mal, ¿no? Sino que son situaciones, partidos, momentos que definen, pero es verdad que es un partido en el que Xabi Alonso no supo dar en la tecla y yo creo que Simeone pues lo hizo realmente bien y sobre todo sus jugadores. Es el análisis de Francisco Guaita, desde el lado rojiblanco. Gracias, Fran, un abrazo. Un abrazo. 9 minutos para las 2. La 1 en Canarias. Pero
con Mobility Centro vamos a seguir avanzando porque también hay que hacer resaca de un nuevo empate, segundo consecutivo en casa del Getafe, esta vez mismo resultado que ante el Alavés, pero frente al Levante. Resaca azulona. Pablo Díaz, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues sí, nuevo empate del equipo en casa que deja al Getafe con 11 puntos en la tabla como octavo clasificado. Por eso mismo, sensación un poco agridulce, sobre todo después de ver cómo en la segunda mitad el equipo fue superior al Levante y se pudo haber llevado la victoria, pero la realidad es que en la primera mitad el equipo de Bordalás fue totalmente superado por el conjunto granota e incluso se vio obligado el entrenador del Getafe a realizar 2 cambios en la primera parte para cambiar un poco la cara del equipo. Pese a esto, punto que es positivo para el Getafe, está 6 puntos por encima del descenso, que recordemos que es el objetivo principal del equipo, que debe ser mantenerse un año más en la primera división y más con una plantilla un tanto limitada, que ahora mismo solo tiene un delantero centro disponible como lo es Borja Mayoral. Recordemos que Adrián Liso está convocado con la selección sub-20, Juanmi sigue lesionado y tras la salida de Uche pues no le quedan muchos más efectivos ahí a Bordalás, y en este último partido ante el Levante tuvo que salir Niom como referencia ofensiva, ya que no tenía nada más en el banquillo el técnico del Getafe. Por todo esto se puede dar por bueno el punto ante el Levante, al menos no por malo, y pensando ya en el partido del próximo viernes ante Osasuna en el Sadar, que va a ser una prueba muy muy complicada contra un equipo que compite muy bien en su estadio y que se lo va a poner muy difícil a los azulones. Gracias, Pablo. Me paso también por Vallecas. La cosa va de Pablos, y la cosa va de derrota del Rayo Vallecano ayer por la mínima en casa frente al Sevilla, 0-1. Hacemos también la resaca franjirroja. Pablo Villa, buenas tardes. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuarta derrota de la temporada en Liga para el Rayo Vallecano, después de un partido en el que terminó cayendo por la mínima frente a un Sevilla que fue muy inferior con respecto al equipo de Íñigo Pérez, que generó un volumen muy alto de situaciones, de ocasiones de gol, hasta 18 en total durante los 90 minutos, varias de ellas muy claras, una chilena de Alemão o 2, una de Pátecis y de Sergio Camello delante de Blajo Dimos, que fue capaz de atajarlas y mantener la portería a 0. Sería Cor Adams en el minuto 87 tras una jugada de tiralíneas con un pase de la muerte de José Ángel Carmona el que sentenciaría y firmaría ese 0-1 para la victoria. El Rayo, que ahora mismo es 15º en la clasificación con 5 puntos, los mismos que tiene el Mallorca, que abre los puestos de descenso. Por delante todavía 2 retos antes del parón. El primero el jueves a las 7:15, ese debut europeo frente al Esquendilla. Posteriormente el domingo a las 6:30 en Anoeta contra la Real Sociedad. Gracias, Pablo. Termino este rápido repaso, ya que vamos lanzados, pues yéndome hasta Butarque. Porque hoy se cierra la 7ª jornada de la Liga Hypermotion, precisamente con el Leganés Castellón. Última hora de los pepineros. Javi Carrasco, buenas tardes. ¿Qué tal, Sauki? Buenas tardes. Pues así es, se hizo largo, pero vuelve a jugar el Leganés y lo hace esta noche ante el Club Deportivo Castellón. Además, tras la dura derrota de la semana pasada frente a Las Palmas, al equipo de Paco López solo le vale ganar o ganar para no verse descolgado de esos lugares altos de la tabla. Para el choque, Rubén Peña y Óscar Plano son dudas y Cisé será baja por sanción, que se une a la de Rubén Pulido por lesión. Si te parece, vamos con el posible 11, que puede ser formado por Soriano en portería, una línea de 5 atrás con Duc, Jorge Sáenz, Lalo, Marvel y Naim, 3 en la medular, Diabará, Juan Cruz y Melero, y Diego García y Miguel de la Fuente para los goles. Recordemos que la cita es a las 8:30 de la tarde en el On Time Butarque, ante una afición que no va a fallar, aún siendo lunes, y que quiere ver por fin esa primera victoria del Leganés en casa de esta temporada. Vamos a ver si se estrena en casa con victoria por fin el Leganés. Gracias, Carrasco. Antes de completar esta primera hora, estás muy interactivo y me encanta, después de un partido que ha generado mucho, ¿no? Ese 5-2 del sábado del Atlético al Real. Antes te recuerdo que te informamos de la actualidad que nos queda más cercana gracias a nuestros amigos de Mobility Centro, concesionario oficial Mercedes-Benz con sedes en Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara. En tu negocio, cada decisión cuenta. Por eso, en Mobility Centro te ofrecemos mucho más que una furgoneta con la experiencia y calidad Mercedes-Benz. Citan, Vito, Sprinter, Clase V, Clase T y carrozados que se adaptan a tu negocio de combustión o eléctricos, con planes de financiación flexibles y a medida, y con el respaldo de un equipo experto que te acompaña en cada paso. Mobility Centro, Van Pro Center, Mercedes-Benz.
ahí como un tigre enjaulado y quieres participar, quieres hacer radio deportiva con nosotros. Así que venga, claro, primera tanda de notas de voz en el 628 26 90 92. Buenas tardes, Sauki. Lo mejor del partido del sábado es que ya no va a poder decir líder y batido. Bueno, con respecto al Madrid, ya no puedes ir diciendo con respecto al Barça, ¿vale? Venga, hasta luego. ¿Qué pasa, Sauki? Soy Sergio de Vallecas. Oye, soy madridista, pero chapó al Atleti, ¿vale? Hizo un partidazo, no hay excusas, pero también digo una cosa. Sorloth y Nico González no deberían de haber acabado el partido. Si hubiera sido al contrario, se lía la Marimorena. Pero bueno, que no pasa nada, que volveremos más fuertes. Desde las ventas con Peña Aguilera os saludo. Criticar porque no me pareció la actuación de Juliano provocando al árbitro. Además de esto, bueno, felicito al Atlético de Madrid porque obviamente le ganó en todas las secciones al Real Madrid. Seguir opinando con esas notas de audio que enviáis al 628 26 90 92. Este programa está vivo y es muy interactivo y cuenta contigo. Nos importa tu opinión y nos va a importar empezar el corrillo a vuelta de abrir la segunda hora, entre otras cosas porque también tenemos que escuchar desde al Mati, a Xabi Alonso y a Fede Valverde en la previa de la segunda jornada de la fase Liga de la Champions. Directo Marca hasta las 3, Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca.